Buenas a todos, hoy vamos a hablarles sobre la fase de ejecución de la exportación, procesos aduaneros, logísticos y legales. Mi grupo está conformado por Edgelia Acosta, Scarlett Cabeza y mi persona, Bárbara Soto. Vamos a empezar hablando sobre los procesos aduaneros. Estos son gestionados principalmente por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT. Para esto es fundamental cumplir con la normativa vigente para evitar retrasos y sanciones. Estos incluyen los requisitos previos a la declaración de la exportación, ya que antes de iniciar el proceso de declaración se debe cumplir con lo siguiente. Se debe estar debidamente registrado ante el SENAT como exportador. Esto es un requisito obligatorio para las personas naturales y jurídicas, tener el registro de información fiscal, el registro de información aduanera, determinar la clasificación arancelaria exacta de la mercancía a exportar, tener permisos y licencias, verificar si el producto a exportar requiere algún permiso, ya que esto es común para los productos regulados, medicamentos, cosméticos, alimentos, productos de origen vegetal, que para esto se necesita el certificado fitosanitario, para animales vivos y productos de origen animal, certificado sanitario, para productos pesqueros y acuícolas, el certificado ictiosanitario y para las especies en peligro de extinción, los permisos especiales del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, entre otros. También se debe tener la factura comercial, la lista de empaque, el documento de embarque, que es principalmente usado en transporte marítimo en la actualidad, pero es referido también a otro tipo de transporte. El uso de la ventanilla única de comercio exterior, que Venezuela ha implementado la UCE como un sistema integrado para facilitar el comercio exterior, centralizando la gestión de trámites y permisos. Para esto es recomendable estar al tanto de su funcionamiento y requisitos. Por otro lado, también tenemos la declaración de la exportación. Este es un paso fundamental y la realiza un agente de aduana por el CENIAT. Se debe tener contratar un agente de aduanas, ya que este es el responsable de gestionar la declaración. Se debe suministrar información y documentos a la gente, declaración y presentación y elaboración de la DUA, ya que el agente de aduanas debe elaborar la declaración única de aduanas de forma electrónica a través del CENIAT. Y se debe tener en cuenta el plazo para la declaración, ya que las mercancías a exportar deben ser declaradas ante la aduana dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso a las zonas de almacenamiento habilitadas. Una vez presentada la DUA, las mercancías están sujetas a revisión, y aquí es donde entramos a las inspecciones aduaneras, ya que se puede, la aduana puede realizar una verificación de la documentación presentada y comparándola con la información declarada en la DUA. También estas autoridades pueden solicitar el reconocimiento conjunto de la mercancía en el puerto, aeropuerto, en la planta del exportador, y se puede realizar una inspección física si aplica. Ya que esto incluye la solicitud de apertura de los bultos para examinar su contenido y entre otras cosas. Para esto es crucial mantener una comunicación fluida con el agente de aduanas para estar informado sobre el estado de la carga. Una vez cumplidos todos estos pasos y requisitos y pagos, la mercancía es autorizada para la exportación. Después de haber realizado la inspección física, se aplica y que la aduana haya realizado la documentación y todo se encuentra en regla, se otorga el levantamiento aduanero o el despacho de la exportación. Esto significa que la mercancía está legalmente autorizada para su exportación. Después de eso se controla la salida, la mercancía es cargada en el medio de transporte internacional y se verifica la salida por parte de las autoridades aduaneras. Logística y transporte. En esta sección abordaremos el movimiento físico del producto desde el almacén hasta el destino final. En primera instancia tenemos la selección del medio de transporte, donde tomaremos como punto de partida el análisis de nuestras opciones, ya que es importante decidir
si el transporte será marítimo, aéreo o terrestre. Y tener en consideración factores como el costo, el tiempo de tránsito, el tipo de mercancía y el destino, generando una cotización de valores comparativa. En segundo lugar tenemos la contratación del transportista, ya que es importante que elijamos una empresa para movilizarla o un transitario, también conocido como freight forwarder, con experiencia en el tipo de ruta y mercancía que manejamos, evaluando si ofrece servicios adicionales y si el mismo se encuentra familiarizado con las regulaciones de exportación e importación, en este caso de Venezuela, hasta el país destino. Carga y transporte de la mercancía. Una vez que ya hemos seleccionado el operador logístico, procederemos al traslado de la mercancía, donde tomaremos como punto de partida la preparación de la carga. En este caso, es importante tener en consideración un embalaje adecuado de la mercancía para protegerla durante el transporte. Esto puede incluir la implementación de pallets, cajas y materiales de protección. Además, es importante tener en consideración el transporte terrestre, desde el lugar de origen hasta el puerto o en todo caso al aeropuerto. Esto implica el uso de camiones o vehículos especializados. Y debemos asegurarnos de que toda la documentación necesaria esté lista para el transporte, incluyendo facturas comerciales, listas de empaque y documentos de transporte. Con respecto al tema del embalaje, es importante asegurarnos que la mercancía esté correctamente embalada y etiquetada para soportar el viaje y para cumplir debidamente con las normativas internacionales. Consolidación. Si aplica. Si tenemos una carga pequeña, es importante que consideremos la consolidación con otras cargas para optimizar los costos. Además, es importante tener en consideración la contratación de un seguro para proteger la mercancía contra posibles daños o pérdidas durante el tránsito. Por último, es importante mantener un monitoreo del envío, es decir, mantener una comunicación constante con el transportista para rastrear el progreso de la carga. Inspección y reconocimiento de la carga por autoridades aduaneras. Antes de que la mercancía pueda ser exportada, debe ser inspeccionada por las autoridades aduaneras. En primera instancia, se procede con la revisión de documentos, donde las autoridades revisarán la documentación presentada para asegurarse de que todo esté en orden. En algunos casos, se puede requerir una inspección física de la carga para verificar que coincida con la documentación. Revisión de documentos. Las autoridades revisarán la documentación presentada para asegurarse de que todo esté en orden. En algunos casos, se puede requerir una inspección física de la carga para verificar que coincida con la documentación y que cumpla con las regulaciones de exportación. Incoterm, o términos internacionales de comercio. Los Incoterm son esenciales para definir claramente las responsabilidades del comprador y el vendedor en cuanto a la entrega, los costos y, por supuesto, los riesgos del transporte. Es importante asegurarnos de haber acordado con el importador el Incoterm más adecuado para su operación. Por ejemplo, Export, FOB, SIP, ya que esto impactará nuestras obligaciones en esta etapa. Además, es importante tener muy en consideración la documentación del transporte, es decir, prepararnos para entregar o recibir los documentos de transporte como el Bill of Lading para el transporte marítimo, el Air Waybill para el transporte aéreo, los cuales son documentos esenciales ya que actúan como un contrato entre el comprador y el transportista. Dependiendo del tipo de mercancía y del medio de transporte, pueden ser necesarios otro tipo de documentos como certificados de origen o de calidad. Ahora bien, tenemos por último en esta segunda etapa la documentación final, que la correcta emisión de estos documentos será vital para el despacho en destino de la mercancía. Y sin estos documentos que voy a mencionar a continuación, no va a proceder la exportación. Así que es bastante importante tener los documentos que voy a mencionar a continuación. La primera y yo diría que la más importante es la factura comercial. Es el documento principal de toda la operación comercial porque sirve como comprobante de que se efectuó la compra y venta de la mercancía. Es un comprobante tanto para el exportador y para el importador y sirve para cualquier inconveniente.
Ahí se detalla la descripción de manera detallada de la mercancía, lo cual sería la cantidad, precio unitario, el tipo de producto, valor total, incoter a utilizar, que es bastante importante para este tipo de operaciones, las condiciones de pago, etc. Todo tiene que estar especificado en la factura comercial, porque como ya dije, sirve como comprobante final para algún tipo de inconveniente al final. Además que la información y el contenido colocado en el documento tiene que ser precisa y coincidir con la declaración de exportación. Ahora tenemos la lista de empaque o packing list en inglés, que básicamente se detalla el contenido del envío. Se describe detalladamente el contenido de cada bulto, lo que sería el peso neto, peso bruto, las dimensiones y medidas de la mercancía, el cuidado que se tiene que llevar y además las marcas de embalaje. Con esto se facilita la inspección que ayuda a la aduana y al importador a verificar la carga. También sirve para el transportista, que también va a necesitar el documento de transporte, que dicho documento especifica, como ya dije, las dimensiones de la carga, el peso, qué tipo de producto lleva, además de que ahí notifica que recibió la mercancía y en qué condiciones. Ahora tenemos el certificado de origen, que esto es como la prueba de procedencia. Es un documento que certifica el país de origen de la mercancía. Es bastante importante para todos esos países que tengan algún acuerdo comercial, porque para obtener como que el privilegio de tener la reducción de aranceles, piden obligatoriamente el certificado de origen para obtener el beneficio. Por el contrario, no se va a poder obtener dicho beneficio. Sí se podrá exportar, pero no se podrá obtener el beneficio acordado del acuerdo o algún tipo de acuerdo comercial que se tenga. Este documento puede ser emitido por una cámara de comercio o una autoridad gubernamental. Además tenemos lo que serían los permisos o licencias de exportación, en el caso de que se aplique o no, porque claramente esto depende del producto a exportar. Si es un producto sanitario, si es un producto alimenticio, si es un producto de belleza, etcétera, o un producto químico, entre otros. Dependiendo del producto, se va a requerir un tipo de permiso o certificado. Ejemplo, están los certificados sanitarios, están los fitosanitarios o de calidad. Eso depende del tipo de producto y el país, porque hay países que requieren permisos y certificados en específico. También tenemos otros documentos relevantes que no son tan importantes, no son obligatorios, pero pueden servir para la exportación del producto. Entre ellos tenemos la póliza de seguro, si es que el comprador o el vendedor así lo requiere, no es obligatorio. También está la carta de instrucciones al transitario, que esto sirve para dar directrices claras sobre el manejo de la carga. Y bien, esto es todo por la documentación final. Gracias por su atención.